Hola, hola, buenas tardes. Bueno, tenía un par de semanas sin poder hacer una entrevista tan prestigiosa como la que tengo hoy. Para mí es un placer y un honor tener aquí en este rincón a David Sarabia. David Sarabia es mi gran amigo de la universidad, ese amigo que todas siempre queremos tener, porque a pesar de que era muy estructurado y muy, digamos, elitesco, porque nosotros lo llamábamos así, era un compañero maravilloso del cual aprendimos muchísimo. David, para los que no lo conocen, es comunicador social, igual que yo en mención corporativa, pero David, además de eso, es especialista en redacción de estilo y mercadeo digital. David ha sido de esas personas que a lo largo de mi carrera, tanto universitaria como profesional, yo siempre lo destaco en alguna conversación de trabajo porque es creo que de las personas más disciplinadas que yo he conocido en mi vida entera y sobre todo muy meticuloso cuando teníamos que entregar trabajos y todo eso. Así que en esta era donde hoy en día se compite mucho a nivel comunicacional por el tema de las redes sociales, y es lo que vengo hablando yo un poquito en este espacio, para mí era parada obligada a tener que llamar a David y decirle que si podía conversar un ratico conmigo, porque era algo que sí, efectivamente nosotros lo llevábamos, como por decirlo, en la sangre por la carrera que tenemos de periodistas, pero más allá de eso, hoy en día siento que es de suma importancia porque somos millones los que estamos en las redes sociales y probablemente millones que no sabemos cómo aplicar el deber ser de las reglas, por lo menos literarias. Y bueno, bienvenida, David. Estoy súper contenta de estar que estés aquí con nosotros y de que hoy nos puedas contar un poquito más acerca de esa vida profesional. Nosotros ya sumamos más de 10 años y bueno, quiero que hoy acá nos cuentes un poquito cómo ha sido esa trayectoria y qué puedes aportarnos eh, en esto que venía yo hablando de la importancia literaria al momento de redactar y al momento de crear contenido. Pues sí, bueno, y agradecidísimo estar aquí contigo, acompañándote en este proyecto, porque además, como bien lo comentaste, ya son muchos años, son unos cuantos más de 10 yo creo, no vamos a decir cuántos para que no calculen la edad, pero sí, además, bueno, amigos, compañeros de clase en la universidad, compañeros de trabajo también, porque tuvimos en varios proyectos juntos. eh, Me conoces muchísimo y sabes pues lo riguroso que soy con todos mis proyectos. Es un tema que viene muy personal, digamos, me gusta buscar esa perfección que muchos dicen, bueno, no es posible. Ciertamente no hay que ser tan exigente a veces porque si hay algo que he aprendido a lo largo de mis trabajos, de mis experiencias, que también tienes que jugar mucho con el tiempo, tienes que acoplarte a otras personas, no puedes revisar algo tampoco muchas veces que eso implique retrasar un trabajo como ocurre, por ejemplo, en las revistas, que eso lo vivimos juntos, de hecho, donde había fechas y había pautas que tenían que cumplirse porque si no, no salía el trabajo. Entonces, a veces tienen que ser un poquito más flexibles. Pero sí, definitivamente es algo que se forma con la experiencia. Como bien lo comentaste, al principio comencé en el área de escritura como tal, trabajando en medios diarios, revistas más que todo. Viví ese momento, yo creo que no sé si final de las publicaciones, porque ya ahora todo ha cambiado en el ámbito digital. Nosotros tuvimos ese privilegio de vivir lo que era producir una revista, revisarla, cuidar cada detalle y luego la satisfacción de tener la revista en tus manos y sentarte a leerla y ver a la gente también disfrutar de esos momentos que es muy rico, ¿no? Y ahora que cambié al área digital, eh, se maneja distinto. Evidentemente, la evolución es así, o sea, tenemos que adaptarnos. Pero, como bien dices, eso conlleva hacer un cambio en lo que son esas estructuras de cómo se escribe para las redes sociales, cómo se escribe para un blog, para una publicación digital también.
donde si bien es el mismo lenguaje, tienes que llevarlo a una manera mucho más simple. La gente no tiene el mismo tiempo para sentarse como antes que leías el periódico, leías una revista, ahora todo lo quieres inmediato. Entonces, si de repente tenías ciertas estructuras que cumplir para un artículo, acá tienes que hacerlo mucho más pequeño, mucho más condensado e ir directo al grano, evidentemente. Sí, porque sobre todo la gente, como bien dices tú, como hay una sobreinformación, a veces uno mismo se satura hasta de ver las redes. O sea, a veces tú dices, uy, no, lo voy a apagar porque ya no sé ni qué escuchar ni qué ver. Y yo creo que es por eso que es súper importante que a la hora de redactar, como dices tú, bien sea para un contenido digital o bien sea hasta para un contenido impreso, que muy poco ahora lo consumimos, es súper importante como crear esos insights que realmente sean enriquecedores para el lector, siempre y cuando depende de lo que realmente tú quieras transmitir y mostrar, ¿no? Pero, que entonces, como consideración importante a la hora de redactar un texto, ¿qué crees que es lo más relevante que debemos tener en cuenta? Bien, en este caso, ser bastante preciso, cuidar los detalles. Yo creo que la gente ahora con esa inmediatez de publicar algo, no revisa, no revisa la información. Y lo más curioso es que ahora es mucho más fácil editarlo, porque una revista, una vez que eso estaba impreso, no había vuelta atrás. Ahora tienes la Venían las tres modalidad ratas. de que te metes en el blog o te metes en tu publicación, cambias el contenido, o incluso cuando publicas algo en las redes sociales puedes editarlo. O sea, tú puedes editar lo que publicaste en Facebook o en Instagram. Sin embargo, mucha gente no se toma el tiempo ni siquiera de releer lo que escribí, que muchas veces son errores de dedo, que eso nos pasa a todos. De repente unas palabras o confundes una letra, pero a veces que son errores ortográficos o de estilo que nos pasan si no tienes quizás una formación. Y siempre es bueno eso, editarnos nosotros mismos, ver qué, o sea, qué fue lo que escribí. Aceptar también muchas veces las sugerencias, porque somos muy reacios a que nos digan que escribimos algo mal. Y a mí me ha tocado muchas veces, como en el área de corrección, Ujú. eh, me tocó muchas veces revisar algo y cambiárselo a la persona y no todo el mundo es receptivo. Claro. O sea, si de repente yo leo una publicación de un amigo cercano, eh, puedo tener la confianza quizás de decirle, mira, oye, escribiste esto mal, sería genial si lo puedes corregir. O sea, es algo de formación, o sea, de Sí, ayuda, y no todo el de mundo le toma la misma importancia. O sea, de total, repente para ti es súper importante o de repente para mí un error ortográfico que como dices tú, a veces yo de repente escribo rápido, estás a dedos, de repente es de noche, pero de repente es de madrugada y se te fue. Y de repente a mí me ha pasado y tengo amigas, personas que me conocen, como dices tú, que a la final te quieren y de una manera muy bonita por un privado, mira, te pasó, ay, oye, gracias, lo voy a cambiar, se me fue. Pero yo me he dado cuenta que hay gente que no, que tampoco le llama, o sea, no le interesa, por decirlo así. Es como, bueno, yo soy como yo soy, pero dices tú que la formación es muy importante y yo creo que sí. Y por eso también quería yo de preguntarte que si tienes alguna herramienta o alguna, no sé, algún programa que te pueda ayudar a tener como esa redacción más acorde, sobre todo también en la parte ortográfica y de sintaxis, ¿no? A la hora de tú armar una oración o armar un contenido. mira, tal como aplicación, herramienta, no, no creo que existan. Bueno, realmente no sé si existan. Eh, yo creo que lo más sano y confiable, o sea, siempre es pasar por lo básico, o sea, pasar por Word. O sea, el Word te identifica ahorita, o sea, si tienes algún error. De hecho, las últimas versiones incluso te dice dónde puede faltar una coma, o sea, te lo sugiere. Claro, nunca te tomas el tiempo de primero ponerle en un Claro. Word, de ver si está bien escrito. Yo, por ejemplo, por regla general, y lo confieso, o sea, todo lo que voy a publicar siempre lo escribo aparte y después lo copio y lo pego. O sea, yo nunca redacto dentro del contenido del blog o del contenido de las redes. Precisamente por eso, porque me das como la oportunidad de que yo pueda corregir algo en el momento y ya luego es más fácil, porque bueno, simplemente corto y pego.
Yo diría que la herramienta más fácil y la formación, la lectura te ayuda muchísimo. Claro. Si tú lees, tú captas, ves, miras, sabes qué se debe Conoces decir. palabras que de repente no se te vienen en el día a día, pero que tú de repente la leíste y la recordaste que te va acorde como a una línea. También sinónimos, utilizar sinónimos para no repetir las mismas palabras en un texto. Exactamente. Ayuda muchísimo a enriquecer tu vocabulario, porque bueno, o sea, las palabras no te van a caer del cielo, o sea, si no te dedicas pues a leer un poco. Ojo, no tiene que ser un contenido literario duro, o sea, pueden ser artículos que te gusten, que encuentres, y ahí vas enriqueciendo dependiendo del área profesional en la que estés. Además, bueno, también establecer un poco la diferencia en lo que es esa revisión o esa corrección ortográfica, que es básicamente errores como tal, de cambiar una palabra por otra, de eh, una coma mal puesta, un signo de puntuación, etc. Está por otro lado lo que es la corrección de estilo, que es a donde yo me enfatizo un poco más, que es ya darle como que un sentido mucho más específico, una revisión mucho más exhaustiva, evitar la repetición de palabras, de conectores, o sea, eso es algo ya que va un poco más arriba y que sí requiere pues algo más concienzudo. De hecho, cuando yo he tenido la oportunidad de corregir textos, eh, por lo general hago primero la revisión ortográfica. O sea, leo todo el texto para ver cómo está. Claro, es más fácil. Exacto. Y luego voy a lo segundo. Entonces ya empiezo a ver si las ideas están claras, si están en el orden, si hay palabras repetidas. De hecho, en las mismas herramientas en las que escribes el mismo Word, tú puedes darle y buscarte un sinónimo a una palabra. Claro, totalmente. Entonces es genial porque tú mismo puedes pulir eso. Como te digo, la misma inmediatez o el cuidado también que a veces tenemos por los detalles nos hace obviar pues esos pasos que son tan básicos, pero que a la larga mucha gente agradecemos. Yo, por ejemplo, agradezco mucho cuando leo algo que me gusta, que me agrada y tengo el contacto y le escribo a la persona, oye, qué bien esto, ¿no? O cuando me Claro, comparten un artículo, o sea, siempre es bueno. Porque además eso te permite crear ahí como un networking y gente que pero también te así es. lea y te aporte, ¿no? Y te diga, oye, me parece que esto lo escribiste genial, o sea, me parece que puedes mejorar acá, ¿no? Siempre con esa mentalidad mucho más amplia, ¿no? De abrirse a la crítica. Claro, y que el tema de esa diferenciación yo siempre pienso que es muy importante. Y con esto va mi próxima pregunta y va un poco alineada a esa, de qué forma tú generas contenido y qué recomiendas tú para estas personas que manejan sus marcas personales, sus marcas propias. Porque vuelvo y repito, yo voy mucho enfocada a la emprendedor o a la emprendedora que crea su marca desde cero y que le cuesta ir como que entendiendo todos estos pasos, así como cuando de repente nosotros que somos 100% literarios o en su gran mayoría y nos decían, bueno, tienes que llevar las finanzas, cuando yo entré a Televisa y me decían, dale, aquí tienes el Excel y bota números y calcula y porcentaje, yo decía, Dios mío, esto no es lo que yo quiero. Yo prefiero redactar y que salga. Pero mentira, al final, bueno, ya en mis últimos años de carrera creo que mis números han predominado más que mi redacción, o sea, que ahorita me he vuelto mucho más numérica, pero ¿qué es esa, o sea, qué crees tú que es importante para que estas personas que están empezando su emprendimiento puedan redactar? Muchas personas me dicen, ya lo tengo, pero no sé cómo empezar, no sé qué colocar, no sé cómo expresarme. Entonces, ahí yo creo que hay algo importante como que nos puedes recomendar tú. Sí, también lo he escuchado muchísimo eso, ¿no? De gente que emprende un negocio independientemente del tipo, puede ser de asesoría, puede ser de repostería, puede ser de, no sé, mantenimiento de plantas, y tienen ese conocimiento porque lo saben, porque he estudiado repostería o me encantan las plantas, pero no saben cómo expresar eso, o sea, cómo compartir ese conocimiento. Eh, lo importante aquí es que, bueno, leas contenido asociado a lo que haces. Eso siempre es bueno tener una referencia.
Porque por más que sea, a lo mejor yo soy un excelente repostero, pero nunca he escrito una receta como tal, nunca me he Claro. sentado, o sea, lo sé empíricamente. Pero entonces siempre es bueno, déjame ver a alguien que esté haciendo algo similar, no para copiar, eh, evidentemente, pero puedes tomar ideas, o sea, no Las está buenas mal tomar ideas. prácticas. No está mal tomar ideas, además que, bueno, hoy en día con esta saturación de información, no está mal incluso que tú de repente medio copies una idea si le das la referencia a la persona y dices, bueno, Así es. eh, yo me guío mucho por esta persona y le das su crédito como tal. Pero sí es importante como que tengas esa apertura de formarte y de aprender, que nunca es tarde, a poder expresar tus ideas. O una opción es que te asesores con alguien, evidentemente. Que una persona que trabaje en el área de mercado digital, que además sepa un poco y maneje el tema, te dé algunos tips, porque tampoco es que tienes que hacer un posgrado de 3 años para aprender. Pero sí te puede dar algunos tips. Eso en el caso de que estés manejando un negocio donde, o sea, tú lo conozcas a ciencia cierta. Ahora, ¿qué ha pasado también? Que llegues a trabajar, por ejemplo, en mercado digital y te toque una cuenta que tú no sabes nada del tema, que eso pasa muchísimo. Bueno, trabajo en una agencia y manejo redes sociales y me tocó una cuenta, no sé, de mecánica y resulta que yo no tengo la más mínima idea. Evidentemente tienes que formarte, o sea, no te va a caer, como dije, las palabras del cielo ni nada, por mucho que la empresa como tal te aporte el contenido que vas a dar, o sea, siempre tienes que saber un poco. A mí me pasó muchísimo. Yo llevo muchos años trabajando en el área de contenido digital para una marca que vende todo tipo de acabados para pisos, cerámicas, porcelanatos. Pregúntame qué sabía yo del tema antes. Claro, Absolutamente nada. Sabía que era bonito, que era estético, pero yo no sabía diferenciar un material de otro. claro, contenido. Eh, exacto, ni la superficie, el acabado, porque son diferentes, cuál es más resistente, cuáles puedo combinar y cuáles no, cuáles son mejores para exteriores. Entonces son cosas que evidentemente tuve que hacerme una formación, una autoformación de todo ese contenido. Ya al final, luego de pasar unos años de manejar esa cuenta, o sea, yo ahorita prácticamente puedo escribir como si fuera un ducho en la materia y Claro, responder incluso consultas referentes sin tener que buscar esa asesoría. Porque si ya me preguntan cuál es el mejor material para tal área del hogar, ya yo ya tú lo lo he sabes. respondido tantas veces y lo he investigado que ya lo sé. Entonces sí es muy importante La que si formación. vas a manejar, o sea, si tienes un emprendimiento en el que tú seas el asesor, tú seas la persona que está llevando las redes, que está llevando las comunicaciones, que está llevando el blog, que si te empapes de qué hace tu cliente como tal. Así también minimizas los errores, Así es. porque le pasas un contenido mucho más limpio, no Ya tienes... sabes, vas al poco a quién le estás hablando, no estás hablando, sino ya estás, ya una vez que definiste tu clientela, ya sabes qué necesita, qué busca, qué le gusta leer, en qué plataforma, de qué forma, y eres ahí más conciso. Totalmente, de hecho, eh, incluso me ha pasado que viene de parte de ellos, como que, bueno, más o menos cómo tú organizas el contenido y yo le digo, mira, tuve que hacerlo al contrario, decirle, mira, yo sé que a la gente en las redes sociales les gusta ver esto de tu marca. Eso es algo que ellos no sabían. Ellos no sabían, por ejemplo, que lo que más les gusta a las personas es ver contenidos para baños. Yo sí, eso es lo que más les gusta a las personas Exacto. o cosas para exteriores. Entonces, es un trabajo que se hace muy en conjunto, porque tú aprendes tanto del cliente que tienes y también le enseñas un poquito, hasta el punto que ya ellos también aprenden a manejar un poco conceptos como lo que es el alcance eh, y todo ese tipo de interacciones que son bien útiles para ellos, para medir y para plantear sus estrategias de mercadeo, porque en la medida en que tú sabes qué le gusta a tu lector y a tu seguidor, puedes enfocarte por allí lo que son las campañas de Claro, promoción. o sea, cómo llevar a cabo ese tipo de segmentación de contenido que es súper importante, que es como el planning de comunicación, ¿no? Exactamente. Cuéntanos acerca un poco del copywriter y cómo puedes humanizarlo, ¿no? Entiendo que a veces
como dices tú, y yo lo veo ahora mucho en carne propia, o sea, digamos, tú como emprendedor quieres hacer todo, pero a veces te saturas y entonces tú dices, mira, llevo la contabilidad, llevo la administración, llevo el contenido, llevo la creación y diseño, llevo la venta, llevo el cobro, llevo... Entonces, claro, llevas tantas cosas y además, hoy en día, sí es cierto que las redes sociales nos ayudan, pero sí es cierto que nos cargan en gran medida. Entonces, yo veo también, y lo digo o sea, también por experiencia propia, que hay como un proceso de sobresaturación y frustración de hoy decir, ya no quiero publicar más nada porque entonces me siguieron 5, me dejaron de seguir 20, hoy me siguieron 100. Entonces es muy vulnerable, ¿no? Y ahí es cuando uno mismo entra como en conflicto. Pero yo con esto, y bueno, y evidentemente hay personas como tú o como cualquier, muchas personas, como los community management o como las empresas, que tienen a personas que se encargan de llevar redes sociales, de llevar respuestas de contenido, de esta figura o este emprendimiento. ¿Cuál es tu recomendación número uno? Y número dos, o sea, en cuanto al copywriter, y número dos, ¿cómo lo humanizas? Sí, evidentemente, como bien mencionas, muchas veces haces todo en tu empresa. Yo he trabajado con empresas donde es una marca medianamente reconocida y cuando vas directo a la empresa resulta que son muy pocas personas haciendo mucho. Eh, entonces, ¿qué pasa? Ellos pueden tener la disposición de ellos mismos manejar sus redes, de ellos mismos manejar su contenido, su blog, su página, pero no hay ese tiempo que hay que dedicarle, evidentemente. Y sientes esa necesidad de delegarlo en alguien. Yo lo primero que les digo es, bueno, no tengan el temor, porque muchas empresas y muchos emprendedores dicen, bueno, es que si yo le doy que alguien más lo lleve, va a perder mi toque, esa persona no va a saber mucho cómo hablarlo, como tú dices, no va a ser tan humano como si lo hiciera Claro. yo. Pero es errado. O sea, si buscas una persona que realmente capte esa esencia, no va a haber una gran diferencia. Si hay una formación. Te cuento, yo he manejado cuentas incluso personales donde la persona me confía llevarle las redes sociales, o sea, publicar como si yo fuera esa persona, responder algunas cosas como si yo fuera esa persona. Eh, Influencers y todo eso, que es lo que mucha gente no sabe. O sea, mucha gente Claro. piensa que estos grandes influencers están pegados al teléfono y te responden, o sea, ¿sabes cuántos mensajes reciben esas personas al día? O sea, es imposible, ellos no van a estar todo el tiempo Es que por eso te digo, viendo, es como siempre un ya... debate de estrés sobre eso, porque es como, o dejo de responder, y si dejas de responder es maleducada, o si respondes, pero entonces no estás de ánimo, o sea, digo, es como tan cambiante, pero Exacto, que a la vez en temas de servicio, porque digo, si eres un influencer, es muy humanizado, o sea, yo siento que es muy humanizado, o sea, todas tenemos momentos buenos o días buenos y días malos, pero cuando ya tú hablas de una empresa, de un servicio, evidentemente sí, siempre o casi siempre tienes que tratarle de dar la mejor respuesta al cliente. total, total. También he tenido experiencias de ese estilo manejando ya lo que es la parte de empresas ya un poco más grandes, donde hoy en día responderte un mensaje en una red social es parte de un servicio al cliente. O sea, ya el servicio al cliente como lo conocíamos anteriormente, que era, bueno, yo levantaba el teléfono y llamaba y te pedía algo, eso prácticamente no existe. O sea, yo me Sí, atrevo a decir, conozco muy pocas personas que levantan un teléfono para llamar a una empresa a preguntar algo. Ahorita vas directamente a la red social y por allí preguntas, mandas un mensaje directo, mandas un comentario para comentar, preguntar y también para hacer denuncias. O sea, denuncias, críticas, sí, quejas. Este, claro, ¿cuál es la diferencia? Antes te las hacían al teléfono, ahora te las pueden publicar y la ve todo el mundo. Entonces siempre es importante que tú tengas esa atención, como bien dices, o sea, a responderle en el momento, bueno, no tiene que ser a los segundos, pero claro. que tampoco sea
10 horas después o el día siguiente, ¿no? Que al menos tengas un tiempo allí, un margen que puedas cuadrar en que se le dé una respuesta a esa persona, porque evidentemente si yo te estoy escribiendo ahorita es porque necesito la respuesta. Así es. No me voy a sentar a esperar. Entonces, el hecho de que tú no le respondas causa mucha más incertidumbre, la persona sigue escribiendo como loca y quejándose más, aumenta esa frustración. Entonces es súper importante que se le dé el cuidado eh, al cliente, al seguidor en este caso, eh, que eso muchas veces, y yo lo he comprobado, se puede capitalizar incluso en ventas, con atenciones. Totalmente. Eh, si yo le escribo a una cuenta, porque de repente, bueno, tienes una cuenta de repostería, me encantaron tus tortas tus pasteles, y te escribí, y tú me respondiste 2 días después, es muy probable que ya yo haya elegido a alguien más. No, exactamente. Eso en el caso de un emprendedor, en el caso de una empresa grande, eh, peor aún, porque hay muchas más opciones. Así de repente yo te escribí a ti, oye, mira, tienes esta camiseta en esta talla y tú no me respondiste, muy probablemente yo vaya a la cuenta de la competencia y si ellos me respondieron, Sí, porque ya, la necesidad de compra la tengo ahorita, en sí, este momento, y sobre todo si no tengo fidelizado al cliente, ¿no? Pero también cuando tienes fidelizado al cliente, también el cliente se siente desplazado si no lo atienden como merece. exactamente. Y precisamente darle esa atención al cliente hace que lo fidelices, porque muchos agradecen que le respondas, te dan un gracias, te digo, oye, muchas gracias por atenderme, muchas gracias por responderme. Yo he recibido mensajes, no pensaba que me fueran a responder, porque Claro. cuando escribes a una tienda grande, tú dices, bueno, quizás me respondan, quizás no, o te comentan cosas positivas de su experiencia de compra. Eso Ujú. es muy lindo compartirlo. Como persona que maneja la cuenta, compartirlo con la empresa y decirle, oye, mira, recibí todos estos mensajes positivos, la gente le gusta esto, eh, y en cierta forma también eso te ayuda a crear tu registro de lovers, ¿no? De lovers a la cuenta y darles una atención especial, ¿no? Y eso siempre, siempre se agradece. Hoy en día que la competencia está tan ruda, siempre es bueno que tú tengas esos clientes felices, bien, bien Sí, satisfechos. como consentidos, digo yo. El, Total. el- Justamente ahora con esto que estamos hablando, David, dinos algunos 3 tips que nos recomiendes a la hora de redactar en Instagram. Olvidémonos hoy de Facebook, del blog, que son contenidos de repente más densos, más rigurosos, pero en ese día a día que tú quieres montar algo, que quieres eso, causar ese engagement con este cliente, lovers, como dices tú, que ya más o menos viste qué es lo que él quiere, ¿qué tips sirven o te sirven a ti para que sea más ameno y más fácil la redacción del contenido? Ok. Bueno, Instagram es la red social ahorita del momento de hace muchos años, a pesar de que han venido otras tendencias. Bueno, yo creo que la gente se ha quedado un poco con Instagram porque ha logrado integrar cosas de otras redes sociales. Tienes que tener presencia como empresa, como marca, como emprendedor, como persona que estás emprendiendo un proyecto de asesoría. O sea, es súper importante porque es un canal muy válido de darte a conocer, de publicitarte. Es mi red social favorita, de hecho es la única que yo particularmente uso y publico con cierta frecuencia. Eh, y es necesario que evalúes pues el contenido que vas a publicar. Como tú dices, en cuanto al copy como tal, es importante que sea breve. Las Ujú. personas no leen mucho más, de hecho está comprobadísimo que un pequeño porcentaje solamente lee el copy. Los demás solo ven la imagen y pasan. Porque es full de Porque ese enganche de que yo realmente abra y vea lo que tú me comentaste más abajo, o sea, solo se logra si, bueno, es una cuenta que yo sigo con frecuencia, me gustan sus publicaciones. Entonces, ¿qué pasa? Ese contenido tiene que ser breve, tiene que ser llamativo, tiene que ser muy específico a lo que quieres transmitir. Entonces, si es una promoción, bueno, da la información. Eh, si es algún tip, no des muchas vueltas. Por ejemplo, un tip de maquillaje, o sea, no te pongas a narrar, bueno, es que estos productos, no, o sea, de directo al grano, o sea,
trata de poner una frase de enganche, porque también cuando uno va pasando el timeline, lo primero que ve son las dos primeras líneas y ya luego entonces tiene que abrir. Entonces, si tú comienzas con algo que no sea muy llamativo, la persona no le va a llamar la atención. Entonces, puedes comenzar, te tengo un tip único, o sea, para tu maquillaje. Entonces, ya ahí tú como que, ya va, déjame leer un poquito más, porque esto como que sí me va a interesar. Eso, precisión. Por lo general se trata de llevar a la persona a otro sitio, bien sea el blog, bien sea. O sea, si quieres más información, puedes ir a otro sitio, pero aquí te estoy dando los tips esenciales. Usar los hashtags, que son importantes. No excede, como ya muchos habrán leído por ahí en las publicaciones, no excederse con demasiados, pero sí poner algunos que estén asociados a tu marca, que estén asociados a lo que haces, porque sí funcionan para que las personas te encuentren. Si yo quiero Claro, hablar, por ejemplo, de para crear maquillaje, puedes audiencia buscar mayor. hashtag makeup, hashtag maquillaje, entonces sí es muy probable que yo te encuentre. Tratar de que sean eso, asociados allí. Lamentablemente todavía Instagram no tiene para colocar ahí un link como Sí, tal no dentro del directo, que tú copy. puedas redireccionar. Exactamente. Pero siempre puedes invitar a la persona a escribirte un mensaje directo, que por allí sí lo puedes manejar. No, y que está, Eh, o sea, que en la bibliografía lo puedes hacer, perdón, la biografía, la biografía lo puedes hacer y puedes utilizar estos programas como Linktree que te da para que metas varios links. Y con respecto a lo que decías de hashtag, también es súper importante entender que sean como hashtag compuestos, o sea, que no sean agua, color, o sea, sino que sean como hashtag compuestos y que realmente busques hashtags que no necesariamente tengan tantos seguidores, porque cuando son hashtags muy grandes de millones, te pierdes, o sea, tú te pierdes entre los millones. Entonces, buscar total, hashtags que sean más geolocalizados y que probablemente tengan 50.000, 500.000, bueno, 500.000 es grande, pero 12.000, que sean como de esas microinfluencers que tú crees que puedan llegar a ti. total, eso es súper importante. Lo que mencionas también de colocar ese link en la biografía, dentro del copy del texto de tu publicación, siempre es importante el famoso link en bio, el link en perfil. Uno siempre pone para que ya el seguidor sepa que puedo ir a tu perfil y darle allí y de repente ir a tu página web, incluso ir a WhatsApp, se está manejando mucho. Sí, el Que copias WhatsApp. ahí tu link de WhatsApp, entonces, bueno, más información, o sea, pones el link de WhatsApp y ahí la persona, porque también es un poquito tedioso de repente si te doy el número que lo guardes en tu teléfono. Ahí vas directamente, haces Explicar los clic, pasos. exacto, vas y te comentas. Ahora, eso en cuanto al copy como tal. Yo otra recomendación que doy muchísimo es tratar de ser explícito también en la imagen que colocas. Yo he tenido que incursionar un poquito en el diseño, que a pesar que no era mi fuerte, he tenido que andar un poco allí en ese tema también porque ya son muchos años trabajando en esta área y he tenido que trabajar con muchos diseñadores. Claro. Entonces vas aprendiendo, y ya tú te pones y montas también tus artes o más o menos le dices al diseñador y trabajamos en conjunto. Así es. Es importante que tú pongas, dado lo que le mencioné anteriormente, que muy pocas personas leen el copy, que pongas en la imagen alguna información que tú quieres que destaque. Yo he visto publicaciones de una promoción, entonces por alguna razón no colocan un dato del contacto, no colocan el precio, no colocan de cuánto es la promoción. O sea, de nada vale que yo te ponga el producto en promoción y no te dé ningún tipo de información, Claro. eh, porque Redundante. te van a surgir muchas dudas y tú no quieres a lo mejor tomarte el tiempo de preguntar tanto, ¿no? Es Exacto. mucho mejor si yo te pongo allí, te pongo el precio, te pongo de cuánto es el descuento, te pongo dónde puedes contactarme. Precisamente por eso hay que lograr atacar al seguidor, atacar en el buen sentido de la palabra, por todas las vías. O sea, a lo mejor pongo la información en el arte, también te lo pongo abajo. Allí tú tienes dos maneras de contactarme. Y siempre está la otra opción, que es que me escribas un mensaje directo, que en ese caso Sí, ya puedes tener un contacto mucho más personalizado, ya te puedo preguntar, ya es mucho más sí. fácil. Yo no soy partidaria, por ejemplo, de esas cuentas en Instagram que venden, por ejemplo, ropa. Vamos a hablar de una ropa y que ponen, como dices tú, unos productos espectaculares que tú lo ves y dices, qué belleza, y tienes
100 mensajes de personas, o sea, 100 comentarios, que lo que preguntan es precio, Pero, precio, 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 y las respuestas peor aún. Escríbeme el DM, escríbeme el DM, escríbeme el DM. O sea, es que no tiene sentido, porque o sea, al final tú se lo vas a tener que decir por DM y a la final es algo que al final es público. Entonces, cuando tú estás compitiendo, que no compites directamente, pero a la final, como dices tú, te vas a un Amazon, te vas a un AliExpress, te vas a un Shein, lo que tú quieras, ya ahí lo tienes y tú lo ves, lo tienes, pagaste y te fuiste. Y tengo mi compra en una semana, dos, tres. Pero cuando empiezas a redundar sobre una información, para el lector es más tedioso y pierde esa sensación y ese interés de compra inmediata. Eso, yo en eso total. muchísimo contigo, que mientras más información, pues mucho mejor, o sea, y mucho más puntual al cliente. Pero David, antes de cerrar, quería preguntarte, que para mí es algo súper importante en el momento de emprender. Yo tengo ya también un par de años que hago un poquito de home office, pero a mí me ha costado un montón, porque además tú sabes que a mí me encanta ver a la gente, hablar con la gente, sentarme con la gente, ¿sabes? Entonces, el tema de disciplina, de sentarme y no poder como comunicarme mucho, aunque hoy en día tienes los call y eso, pero bueno, no es lo mismo. Este, ¿Cómo ha sido esa disciplina de trabajar desde casa por tanto tiempo? Porque yo sí sé que tú tienes mucho más tiempo, y no, o sea, y no desviarte de obligaciones cotidianas, o poder cumplir con las metas. Sí. Eh, de, Ciertamente, esto que está viviendo muchas personas de tener que trabajar horas de casa, que prácticamente se ha convertido en una obligación para muchos, ya yo lo venía haciendo hace varios años. Eh, y puedo entender un poco que cuesta al principio, sobre todo cuando ya tú tienes una rutina, cuando, como dices, te gusta. A mí me encanta también ir a una oficina y poder interactuar y reunirse, eh, y compartir ideas. Eso es rico, o sea, es excelente y yo lo disfruto. Sin embargo, me ha tocado también manejar muchos proyectos donde yo nunca he visto a la persona, o sea, no la conozco, no la Imagínate. he visto, no sé cómo es. Quizás he visto alguna foto, quizás nos vimos en alguna oportunidad por una cámara, pero entonces tienes que tratar de romper esa barrera, eh, que estamos acostumbrados, porque desde pequeños, bueno, o desde que empezaste a trabajar, digamos, tienes esa formación, bueno, que vas y hablas con tu jefe y se reúnen y todo aquello. Hoy en día, o sea, tu jefe puede estar en cualquier otro lado, incluso de la ciudad, del mundo, y no tienes ese contacto directo. Entonces, entiendo que a muchas personas les esté costando, para mí igual, al principio, pero poco a poco te vas acostumbrando. Eh, Consejos fundamentales, pues bueno, tienes que ser un poco organizado, aunque sea un poco, o sea, eso le cuesta a muchas personas. Hay que delimitar las responsabilidades definitivamente. Cuando uno está en casa, eh, es imposible que no te, digamos, te veas influenciado por otras cosas, o sea, si tienes niños, si tienes una mascota, si vives con otras personas, evidentemente no vas a poder tener full concentración. Siempre es bueno que busques tu espacio, tu lugar donde puedas sentarte, donde puedas aislarte, eh, para trabajar. Por ejemplo, yo que me dedico a escribir muchas veces, o sea, yo tengo algo particular, o sea, yo no puedo escribir y de repente escuchar muchas cosas, o ni siquiera escuchar música, o sea, yo necesito tener como quietud. Entonces, ya yo, por ejemplo, descubrí que a mí me resulta mucho más productivo escribir o hacer esas cosas que requieren más concentración en las noches. Ok. Pero ya es por una costumbre, o sea, a mí me gusta ya cuando todo está tranquilo. Hay personas que no son nocturnas, entonces en ese caso, bueno, puedes hacerlo temprano en la mañana, donde hay menos actividad, pero sí, que busques más o menos esos espacios donde puedas eh, tener tiempo para dedicárselo exclusivamente. Porque, ¿qué pasa también muchas veces? Que no le estás prestando atención a lo que estás haciendo. Si de repente, o sea, viene el nene a preguntarte algo, o tocan a la puerta, o algo, pierdes el hilo. Y cuando son actividades que requieren tu atención,
hay mucho más riesgo de que te pueda salir algo mal. La organización puede venir, bueno, tener tu calendario. Hoy en día hay muchísimas herramientas, Yo te e iba a decir, incluso para mí eso es clave. hay Sea, muchísimas yo herramientas. ahora agendo casi todo en el Google Calendar y literal me Excelente. estoy obligando hasta agendar, obviamente cuando tengo reuniones las agendo, pero me estoy obligando a agendar hasta horarios de estudios. O sea, si ya yo sé que yo tengo un curso online, que lo puedo hacer cuando yo quiera, pero me agendo que de 10 a 11 voy a hacer ese curso, porque es que si no, se me va el día, o sea, me pongo a ver o a una publicación o me pongo a escribirle sobre el trabajo a las personas y se me fue y no hice el curso porque es como quedó a discreción de que cuando yo tenga chance lo hago, y es mentira porque cuesta mucho más retomar ese horario para tú hacerlo. Exacto, si tú tienes una herramienta Google, bueno, yo también uso mucho Google Calendar, pero incluso si no quieres ir más allá, bueno, tu mismo teléfono, o sea, pones allí una agenda hay aplicaciones que yo he manejado varias, lo que pasa es que ahora con el Google Calendar prácticamente simplifiqué todo porque hago igual que tú, o sea, allí pongo desde reuniones, horarios en que tengo que entregar ciertas cosas, temas personales, ahorita estoy haciendo una maestría, entonces pongo la hora de la clase para que en esas horas Para no bloquear. haya nada más que choque con eso. Alarma, Eh, ahora pongo alarma. alarmas, son excelentes. Incluso trato de agendarme el tiempo también que le dedico a cada cliente en redes sociales. Mm, Porque, ¿qué pasa? Muchas veces te pasa de tiempo eh, y bueno, tienes muchos mensajes, qué sé yo, pero siempre es bueno que tú le dediques atención a eso, pero también otras cosas. O sea, yo no puedo pasar 2 horas atendiendo un cliente al día por redes sociales cuando tengo varios o tengo otras ocupaciones. Entonces, incluso esas cosas más mínimas. Yo voy mucho más allá porque sabes que soy maniático del orden. Incluso yo trato de tener un tiempo para mis redes personales, no, muy bien. de saber que le voy a dedicar, bueno, si es 1 hora al día, es 1 hora al día, pero no estar todo el tiempo metido porque si hay algo que tienen las redes sociales, Instagram, por ejemplo, es que es muy adictivo. Se Y en come. cualquier momento entras, voy un momento a revisar esta publicación y cuando te das cuenta ha pasado 1 hora y Y tú estás corre. allí prácticamente Una haciendo hora y algo que no, poco, no me... totalmente. Exactamente. Bueno, ahora los teléfonos hasta te dicen cuánto pasa en cada aplicación, entonces Claro. eso te ayuda muchísimo también. Eh, no hay, digamos, excusa como para no tener un poco de orden. Sé que a algunas personas les cuesta porque no están acostumbrados, pero cuando trabajas desde casa tiene que ser así. Sobre todo cuando manejas distintos clientes, porque también tienes que acoplarte a sus horarios. Sí, Eh, yo, por ejemplo, manejo clientes que están en otros países y tengo que saber que, a ver, es 1 hora más, es 1 hora menos, tengo que cuadrar esos horarios para que no coincidan. Yo, por ejemplo, tengo en mi teléfono las horas para saber que mi deadline para entregarle es hasta esa hora porque es su hora de cierre, no es total. la mía es 1 hora después. Entonces, si yo se lo mando a la hora en la que yo lo terminé, de repente esa persona no lo va a ver hasta el día siguiente. Sí. Entonces, es excelente que tengas, En el Google Calendar puedes poner cuántas zonas horarias, o sea, tú puedes poner para agendar, porque por lo menos a mí con las asesorías de marca personal me pasa, imagínate, yo estoy a 7 horas, o sea, a unos de 7 y a unos de 6. Entonces, para mí, yo sé que en la mañana todo lo que es América Latina no lo puedo atender sino en mis noches. Pero entonces, exactamente, importante también es poder hacer horarios productivos y también horarios de ocio, por llamarlo exacto, así, porque es cierto que cuando estamos en nuestros emprendimientos nos adentramos a ellos y a veces son las 12, la 1, las 2 de la mañana y pasaron 16 horas donde aun cuando tuviste en casa, aun cuando tuviste de repente en tu cama, aun cuando tuviste en el sofá con los niños, estabas haciendo trabajo, tu mente está trabajando, pero tu mente no descansa. Entonces, yo creo que es súper importante también ponernos un tiempo. Habrán momentos donde hay más trabajo que otros, pero incluso en esos momentos decir, bueno, voy a trabajar no más de 6 horas diarias, 8 horas diarias, eh, para nosotros también poder brindarnos ese tipo de, digamos, de confort, si tú quieres ir a pasear, si tú quieres ir a hacer ejercicio, para no tener, sobresaturar la mente. sí, totalmente cierto.
mucha gente se queja de eso precisamente, que no, ahora que estoy en teletrabajo, trabajo más que antes. Eh, Eso depende de ti también. Así es. Depende si tú dejas trabajar antes. Porque cuando ibas a la oficina y te quedabas hasta las 7 cuando tenías tu hora de salida a las 5 no lo hacías. Entonces acá tienes también que tú tener ese rigor de decir, bueno, si es hasta las 5 ok, puedo estar 5:30, pero no quedarme hasta las 7 porque tengo otras cosas que hacer. Quizás puedo hacerlo el otro día. Eh, es importante y una recomendación muy personal es tratar también de desligarse de esas actividades que ponen tu cerebro a trabajar hasta muy tarde. Yo, por ejemplo, soy nocturno, pero yo sé que no puedo dejar la computadora y dormir porque no lo voy a poder lograr. O sea, tiene que haber un periodo allí en el que yo haga otra cosa de ocio, en el que vea un programa, porque me pasa mucho y seguramente le pasa a muchas personas, porque tu cerebro está allí todavía maquinando. Entonces, incluso eso es bueno cuadrarlo, o sea, saber que tienes que terminar a una hora prudencial que luego te dé chance pues, de hacer ese respiro y tener allí ese break. Excelente, excelente. Bueno, creo que estamos a tope con estos consejos y estos tips que estoy segura que nos van a ayudar como a esa mejor organización y a no exigirnos tampoco nosotros tantos, ¿no? A esa exigencia de que todo tiene que ser perfecto o todo tiene que ser riguroso. Al final, en todo momento siempre hay cosas que tratamos de hacerlas muy bien y no nos salen, y las mínimas cosas que de repente las lanzamos son las que tienen mayor éxito. Así que yo creo que teniendo en cuenta, sí, lo que es importante para aplicarlo, nos ayuda en gran parte a tener una publicación o una campaña certera, pero a la final el insight también te lo da mucho la persona que está del otro lado de la pantalla. Así es. Sí, a veces somos muy críticos con nosotros mismos en eso, en quejarte o decir, oye, esto está mal, y es algo que nadie se va a dar cuenta. O sea, solo te das cuenta tú porque tú sabes que ahí pudiste haberlo hecho mejor. Eh, entonces, sí, sí es bueno también tomar esa conciencia, saber que a veces hay que dejar salir las cosas. Eh, y bueno, y aceptar también la crítica es importante, la buena crítica, porque siempre hay cosas que se pueden mejorar, evidentemente. Creo que algo también importante ya de cara cuando eres el cliente, cuando eres el vendedor, cuando eres la persona que le confía tu trabajo en alguien, que también eh, sepas que se lo estás delegando a alguien que tengas esa confianza y que tengas ese respaldo. Porque ¿qué pasa muchas veces? No terminas de soltar. Entonces, estás sobre esa persona todo el tiempo, Claro. ¿no? Eh, Diciéndole, bueno, esto no está bien, esto está así, esto se puede mejorar. Al principio es normal, porque no vas a empezar a llevar una cuenta, ni a los primeros escritos no van a ser perfectos hasta que tú poco a poco le agarres el hilo. Pero siempre es bueno que empieces que confíes pues, en esa persona. Eh, Ojo, a veces no es esa persona la que te funciona, porque ha pasado mucho también. Yo conozco casos de clientes que han llegado a mí porque, bueno, tuvieron experiencias que no fueron tan satisfactorias y me comentan por qué. Claro, y ahí tú sabiendo qué pasó antes, puedes como que evitar esos errores y darle un sentido mucho más de confianza y ha fluido mucho mejor. Hay que tener ese pálpito también de saber. Yo siempre recomiendo que tengas un periodo de prueba. O sea, si vas a contratar a alguien, tengas un periodo de prueba, o sea, personal, quizás que no esté escrito, pero que si tú digas, voy a ver más o menos cómo me van 3 meses, yo mismo lo hago, o sea, yo le digo a la persona cuando empiezo a trabajar con ellos, vamos a ver qué tal nos van en estos 3 meses, si tenemos los resultados, sino cómo podemos mejorarlo, porque hay veces que no se logran los resultados esperados de un momento a otro. O sea, en las redes sociales, por ejemplo, tienes que tratar de construir ese alcance, de tratar de que los seguidores empiecen a ver tu marca. Y me he encontrado con clientes que te contratan hoy y quieren que el mes siguiente ya tengas 1.000 seguidores más. Claro. Sí, o que no, o que la cuenta cambie radicalmente, que no sea nada a lo que era antes. Digo, oye,
tenemos que ir poco a poco. O sea, Sí, porque también ya, es un rechazo al espectador que ya tienes y que has formado. claro, igual esos cambios tampoco tienen que ser tan bruscos. Otro tipcito ahí también, eh, que hay muchos clientes que quieren estar cambiando su visual todo el tiempo, su manera de redactar, o sea, tenemos que tener claro que el seguidor se acostumbra más o menos a verte y quizás por eso te sigue, porque le gusta tu Sí. publicación. Entonces, si se la estás cambiando todo el tiempo, tampoco es como que muy provechoso para ti, ¿no? Es mejor ir evolucionando en lo que es tu línea gráfica, en tu Y línea que de con eso escritura. creas tu identidad corporativa. O sea, también creas tu identidad corporativa, personal, porque como dices tú, ya tú sabes que quieres ir a ver ese segmento que pone o el martes que pone tal sección o sea, ese contenido específico que tú consumes de esa persona. Sí, y antes de hacer esos cambios, a veces puedes hasta hacer tus sondeos. Puedes Claro, preguntar a súper la gente para importante, saber si, sí, eso es súper relevante. sí, Y además hoy en día que vale tanto y hay, hay medios para calcular eso, saber si de repente a la gente le gusta, preguntarle, o sea, ¿te gustó nuestras publicaciones? O contactar a esos lovers que tú sabes que ya los tienes identificados. Oye, estamos pensando en este cambio, ¿qué te parece? ¿No? A veces las respuestas vienen de ese lado de la pantalla que nos está viendo y eso nos orienta pues a las estrategias que vamos a plantear. Es súper provechoso también tener ese oído abierto y atender pues las exigencias o las sugerencias de los seguidores, de los... excelente, excelente. Bueno, hoy nos Claro. fuimos con un poquito más de tiempo porque además nos diste tips de esa parte de digital marketing que creo que es súper importante y que debemos tener en cuenta siempre para poder llevar como esa comunidad armoniosa. Mil gracias por estar, mil gracias por haberme permitido tenerte aquí, estoy súper contenta. Eh, Creo que para mí eres un tremendo ejemplo de, como dices tú, disciplina y trabajo, así que estos tips nos van a servir de mucho y nada, mil gracias, te quiero mucho y te mando un beso gigante. Un beso para ti también. Gracias a ti por darme esta oportunidad para conversar, para compartir lo que ha sido mi experiencia. Bueno, quedo siempre a la orden, a ti como a tus seguidores, y te deseo el mayor de los éxitos en este y en todos tus proyectos. Y seguimos en Gracias, contacto. un abrazo, gracias. Un abrazo.